Hay algo que tu médico probablemente nunca te ha dicho sobre los carbohidratos, y es que la pregunta que realmente importa no es cuántos gramos hay en tu plato. La pregunta que cambia todo es esta: ¿qué le hace exactamente este alimento a tu sangre en los próximos 30 minutos? Porque tu cuerpo no lee etiquetas nutricionales, tu cuerpo reacciona, y esa reacción, ese proceso bioquímico silencioso que ocurre cada vez que comes, es lo que determina si vas a quemar grasa o almacenarla, si vas a tener energía durante horas o vas a colapsar en el sofá media tarde buscando azúcar. Hoy vamos a hablar de 10 alimentos que entienden ese proceso mejor que cualquier dieta de moda, alimentos que trabajan con tu biología, no contra ella. Pero antes de llegar a la lista, necesito que entiendas algo fundamental, porque si no lo entiendes, la lista no va a tener sentido completo. Cuando comes un carbohidrato, cualquier carbohidrato, tu cuerpo lo convierte en glucosa. Esa glucosa entra al torrente sanguíneo. Tu páncreas detecta el aumento y responde liberando insulina, que es la hormona encargada de abrir las células para que la glucosa entre y se use como energía. Hasta aquí todo suena bastante ordenado. El problema viene cuando ese proceso ocurre demasiado rápido, demasiadas veces al día, durante demasiados años. Cuando la glucosa sube rápido y en grandes cantidades, la insulina tiene que subir igual de rápido y en grandes cantidades. Y cuando eso se vuelve crónico, las células comienzan a ignorar la señal de la insulina. Es lo que los médicos llaman resistencia a la insulina, y es la raíz silenciosa de la obesidad, la diabetes tipo 2, la inflamación crónica, el síndrome de ovario poliquístico y docenas de otras condiciones que hoy están en epidemia. Entonces, cuando hablamos de alimentos sin carbohidratos o muy bajos en carbohidratos, no estamos hablando de una moda. Estamos hablando de elegir alimentos que no activan ese ciclo de manera agresiva. Alimentos que le permiten a tu insulina quedarse tranquila, que le permiten a tu cuerpo acceder a sus reservas de grasa como combustible y que le dan a tu sistema nervioso la estabilidad química que necesita para que tú te sientas bien, pienses con claridad y tengas energía real. Y eso nos lleva directamente al primer alimento de esta lista. El número 10 son las carnes de calidad: res, pollo, pavo, cordero, cerdo, pescado azul, mariscos. Este grupo de alimentos tiene algo notable en común. Su contenido de carbohidratos es efectivamente cero o insignificante. Cuando comes un filete de salmón o una pechuga de pollo al horno, no hay glucosa llegando masivamente a tu sangre. Lo que hay son aminoácidos, que son los bloques de construcción de cada proteína que tu cuerpo necesita fabricar. Músculos, enzimas, hormonas, anticuerpos, neurotransmisores. Es cierto que el exceso de proteína puede convertirse en glucosa mediante un proceso llamado gluconeogénesis, pero este proceso es lento, gradual, y produce una cantidad de glucosa tan pequeña y tan espaciada en el tiempo que el impacto sobre la insulina es mínimo comparado con cualquier carbohidrato refinado. La proteína también activa la hormona de saciedad de manera mucho más efectiva que los carbohidratos, lo que significa que naturalmente comerás menos sin tener que contar calorías obsesivamente. Ahora bien, dentro de las carnes, la calidad importa. No es lo mismo un pollo criado en condiciones industriales que uno de pastoreo. No es lo mismo una carne de res alimentada con granos procesados que una alimentada con pasto. Las carnes de animales criados en libertad y alimentados con su dieta natural tienen un perfil de ácidos grasos significativamente mejor, con mayor concentración de omega 3, que tiene propiedades antiinflamatorias documentadas y menor presencia de grasas proinflamatorias. No necesitas comer perfectamente siempre, pero cuando puedas elegir, elige mejor. El número 9 son los huevos enteros. Y cuando digo enteros, lo digo con intención, porque durante décadas se cometió uno de los errores nutricionales más grandes de la historia médica moderna: convencer a la gente de que tirara la yema. La yema es donde vive la mayor concentración de nutrientes del huevo: colina, luteína, zeaxantina, vitaminas del grupo B, vitamina D, hierro, selenio y sí, también colesterol dietético, que décadas de investigación han mostrado que no tiene la relación causal directa con enfermedad cardiovascular que nos hicieron creer. Los huevos enteros tienen aproximadamente 0,6 gramos de carbohidratos netos por unidad, prácticamente nada. Pero lo que los hace especialmente fascinantes es que tienen lo que los científicos de nutrición llaman un perfil de aminoácidos casi perfecto para el cuerpo humano.
La combinación específica de aminoácidos en la yema complementa la de la clara de tal manera que cuando los comes juntos, la proporción que tu cuerpo puede usar para construir tejidos es sustancialmente mayor que cuando los comes separados. La naturaleza no combinó esas dos partes por accidente. El número 8 son las verduras de hoja verde. Y sé que cuando algunas personas escuchan esto, piensan que vienen los carbohidratos, pero la realidad es que la lechuga romana tiene aproximadamente 1,2 gramos de carbohidratos netos por cada 100 gramos. La rúcula ronda los 2,1. La espinaca está alrededor de 1,4. La acelga en torno a 2,1. El kale se acerca a los 5,2, que sigue siendo extremadamente bajo en contexto. ¿Por qué son tan bajos a pesar de ser plantas que teóricamente tienen carbohidratos? Porque la mayor parte de su estructura está compuesta de fibra. Y la fibra es una categoría especial de carbohidrato que los seres humanos no podemos digerir ni convertir en glucosa. Nuestras enzimas digestivas sencillamente no tienen la llave para abrir ese candado, así que pasa por nuestro sistema sin impactar el azúcar en sangre, pero mientras viaja por el intestino, alimenta a las bacterias beneficiosas del microbioma intestinal, que están vinculadas a la regulación inmunológica, la salud mental, la inflamación sistémica y docenas de procesos más. Además, las verduras de hoja verde son extraordinariamente densas en micronutrientes: magnesio, potasio, folato, vitamina K, clorofila y una variedad de fitoquímicos antioxidantes. Poca gente sabe que el magnesio, que se encuentra en alta concentración en las hojas verdes, es cofactor de más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo, incluyendo las que regulan la sensibilidad a la insulina. Una nota importante: algunas personas, particularmente aquellas con historial de cálculos renales o ciertas afecciones autoinmunes, pueden ser sensibles a los oxalatos, compuestos que se encuentran en espinaca y kale en particular. Si eres de ese grupo, cocinar ligeramente estas verduras reduce significativamente el contenido de oxalatos, o puedes optar por lechugas, rúcula y acelga, que son más bajas en este compuesto. El número 7 son los aguacates, y técnicamente el aguacate es una fruta rica en grasa. Eso lo hace completamente diferente a cualquier otra fruta que puedas nombrar. Mientras que una naranja o una manzana derivan la mayoría de sus calorías de azúcares simples, el aguacate obtiene la mayor parte de sus calorías de ácidos grasos monoinsaturados, específicamente ácido oleico, el mismo tipo predominante en el aceite de oliva virgen extra. Un aguacate mediano tiene alrededor de 1,8 gramos de carbohidratos netos, porque de los aproximadamente 8,6 gramos totales de carbohidratos, 6,8 son fibra. Esa fibra, además, es predominantemente fibra soluble, que es la más efectiva para alimentar a las bacterias intestinales beneficiosas y para crear una especie de gel en el intestino que ralentiza la absorción de todo lo que comes junto con el aguacate. Si añades aguacate a una comida con otros alimentos, estás literalmente disminuyendo el índice glucémico de toda esa comida. Y no olvidemos el potasio. El aguacate tiene más potasio que el plátano, pero sin los 23 gramos de azúcar que trae el plátano. El potasio es crítico para la función cardiovascular, la regulación de la presión arterial y la contracción muscular. Si estás siguiendo una dieta baja en carbohidratos o cetogénica, el aguacate no es opcional. Es prácticamente un alimento fundamental. El número 6 son los frutos del bosque: frambuesas, moras, fresas y arándanos. Las frutas son, en general, azúcar con vitaminas. Esa es la realidad metabólica de la mayoría de ellas, pero los frutos del bosque son la excepción evolutiva más interesante del reino vegetal. Las frambuesas tienen alrededor de 5 gramos de carbohidratos netos por 100 gramos, pero también tienen 6,5 gramos de fibra. Las moras son similares. Las fresas rondan los 5,5 gramos netos con 2 gramos de fibra. Los arándanos son los más altos del grupo, con aproximadamente 9 gramos netos, pero incluso esa cantidad sigue siendo dramáticamente inferior a la de cualquier otra fruta tropical o de hueso. Lo que hace realmente especiales a estos frutos es su densidad de polifenoles, antocianinas, resveratrol, quercetina, ácido elágico. Estos compuestos no son solo antioxidantes en el sentido vago y general del término. Tienen mecanismos de acción específicos documentados sobre la sensibilidad a la insulina, la inflamación, la salud cerebral y la protección cardiovascular. Una porción de frambuesas o fresas después de una comida
puede ser una de las decisiones más inteligentes que tomas en tu día. No solo por lo que tienen, sino por lo que no tienen. Los niveles masivos de fructosa que sí traen los jugos de fruta, los batidos comerciales y las frutas tropicales que tanto se promueven como saludables. Si alguien te dice que la fruta es fruta y que toda es igual, ya tienes los datos para responder. El número 5 son los frutos secos: nueces, macadamia, pecanas, almendras, pistachos. Este es un grupo de alimentos que la ciencia de la nutrición lleva tiempo rehabilitando después de décadas de demonización por su contenido calórico. Sí, los frutos secos son calóricamente densos, pero las calorías que contienen vienen envueltas en fibra, proteína, grasas saludables, magnesio, zinc, vitamina E y una variedad de compuestos fenólicos que ralentizan su absorción de manera extraordinaria. Las macadamias tienen alrededor de 5 gramos de carbohidratos netos, las pecanas están en torno a 4,3, las nueces de Castilla en aproximadamente 7 gramos, que suena más alto pero viene acompañado de una cantidad significativa de ácidos grasos omega 3. Uno de los frutos secos más ricos en este nutriente junto con las semillas de chía y linaza. Una advertencia importante sobre las almendras. Tienen aproximadamente 9 gramos de carbohidratos netos, lo cual sigue siendo bajo, pero además contienen lectinas, compuestos que las plantas usan como mecanismo de defensa. Para la mayoría de las personas no representan un problema, pero si notas que cuantas más almendras consumes, más reacciones digestivas, inflamación o molestias articulares experimentas, las lectinas pueden ser el factor. Tostar o remojar las almendras reduce su contenido de lectinas si quieres seguir disfrutándolas pero con menor impacto. Lo mismo aplica para los cacahuetes, que técnicamente son una legumbre y no un fruto seco. Tienen lectinas y pueden generar respuestas en personas sensibles a las leguminosas. El número 4 son las semillas. Linaza, chía, cáñamo y pepitas de calabaza son mis favoritas. Son el grupo de alimentos que más frecuentemente se subestima y también uno de los más sorprendentemente nutritivos por gramo que existen. La linaza tiene apenas 1,6 gramos de carbohidratos netos por cada 100 gramos. La chía ronda los 4,4. El cáñamo está en 3,4. Las pepitas de calabaza en torno a 4,7. Todas estas semillas tienen algo en común: una concentración elevada de fibra, especialmente la variedad soluble que forma geles, y una proporción de ácidos grasos que ayuda a mantener la inflamación bajo control. La chía merece mención especial porque cuando se hidrata absorbe hasta 12 veces su peso en agua, formando una textura gelatinosa que enlentece de manera espectacular la absorción de cualquier alimento que la acompañe. Si añades una cucharada de chía a tu desayuno, estás esencialmente instalando un freno sobre toda la digestión de esa comida. Y la linaza es una de las fuentes vegetales más ricas de lignanos, compuestos que tienen actividad fitoestrogénica moderada que muchas mujeres encuentran beneficiosa para el equilibrio hormonal, especialmente en la perimenopausia. Inclúyelas molidas porque la linaza entera pasa a través del tracto digestivo sin que las puedas absorber. El número 3 son las aceitunas. Son técnicamente una fruta, igual que el aguacate, y al igual que el aguacate, su perfil de macronutrientes las coloca en una categoría completamente diferente al resto de las frutas. Las aceitunas tienen aproximadamente 3,1 gramos de carbohidratos netos por 100 gramos, y su contenido calórico principal proviene de ácido oleico, la misma grasa monoinsaturada que ha hecho famoso al aceite de oliva. Pero las aceitunas aportan algo que el aceite no puede dar en la misma medida: los compuestos fenólicos intactos ligados a la fibra de la pulpa, especialmente la oleuropeína e hidroxitirosol. Estos compuestos tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y potencialmente cardioprotectoras que han sido objeto de estudio intensivo. Las aceitunas también son una fuente de vitamina E en su forma natural y contienen hierro, cobre y calcio en cantidades relevantes. El único aspecto que vale la pena monitorear es el sodio, porque las aceitunas comerciales están curadas en salmuera y pueden tener un contenido de sal significativo. Si tienes presión arterial elevada o retención de líquidos, enjuagarlas antes de comer reduce entre un 30 y un 40% del sodio sin afectar su sabor de manera drástica. El número 2 son los lácteos enteros de calidad: queso, crema, mantequilla y yogur griego sin azúcar.
Y aquí necesito hacer una distinción que cambia completamente la manera en que deberías mirar este grupo de alimentos. Existe una diferencia fundamental entre la leche desnatada y la crema de leche entera que va mucho más allá de la cantidad de grasa. En la leche desnatada, después de eliminar la grasa, los carbohidratos representan casi el 70% del total de calorías. Es, desde una perspectiva metabólica, un alimento predominantemente azucarado con algo de proteína. A medida que aumentas el contenido de grasa, esa proporción cambia dramáticamente. En la crema de leche entera, los carbohidratos representan apenas el 3 o 4% de las calorías totales. En el queso curado, donde además hay alta concentración de proteína, ese porcentaje cae aún más. El queso en particular es un alimento notable. Tiene prácticamente 0 carbohidratos netos en la mayoría de las variedades curadas, alta concentración de proteína completa, calcio altamente biodisponible, y vitamina K2 en formas que el cuerpo puede usar directamente para dirigir el calcio a los huesos y los dientes en lugar de a las arterias. La mantequilla de animales alimentados con pasto tiene una proporción de omega 3 a omega 6 significativamente mejor que la mantequilla convencional y contiene ácido butírico, un ácido graso de cadena corta que sirve como combustible preferente para las células del colon y tiene propiedades antiinflamatorias documentadas. Y el yogur griego natural entero sin azúcar, con sus probióticos vivos y sus 8 a 10 gramos de proteína por porción, merece un lugar permanente en cualquier plan alimentario basado en evidencia. El número 1 son las grasas y aceites de calidad. Este es el único grupo de alimentos donde el contenido de carbohidratos es genuinamente, matemáticamente cero. Aceite de oliva virgen extra, aceite de coco, mantequilla de buena procedencia, ghee, aceite de aguacate, sebo, manteca de cerdo de animales criados en libertad. Ninguno de ellos contiene carbohidratos. Todos son grasa pura. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más contraintuitivos de la biología nutricional. ¿Puede la grasa convertirse en glucosa? La respuesta técnica es sí, pero de manera tan marginal que en la práctica metabólica es casi irrelevante. Los triglicéridos, que es la forma en que almacenamos y consumimos la grasa, tienen una estructura que incluye 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Ese glicerol puede convertirse en glucosa, pero representa una fracción tan pequeña de la molécula total de grasa, y el proceso ocurre tan lentamente que el impacto sobre la insulina es casi imperceptible. El aceite de oliva virgen extra es, para mí, el rey de este grupo. Más de 30 compuestos fenólicos distintos, incluyendo el oleocantal, que tiene propiedades antiinflamatorias comparables en mecanismo de acción al ibuprofeno, pero sin sus efectos secundarios cuando se usa en las dosis culinarias habituales. La clave al elegir aceites es entender el procesamiento. Un aceite de oliva virgen extra de calidad se extrae en frío mediante presión mecánica, sin solventes químicos, sin refinado a altas temperaturas. Eso preserva intactos todos sus compuestos bioactivos. Los aceites vegetales industriales, por el contrario, como el de canola refinado, el de maíz o el de soja, pasan por procesos que implican altas temperaturas, desodorización con solventes y blanqueamiento, que destruye cualquier compuesto benéfico original y genera subproductos oxidados que nadie necesita en su cuerpo. Ahora quiero dejarte con algo que creo que es el marco mental más útil de todo lo que hemos discutido hoy. No se trata de perseguir el cero absoluto de carbohidratos como si fuera un número mágico. Se trata de entender que hay carbohidratos que tu cuerpo procesa rápido y en cantidad, que disparan la insulina de manera agresiva, y hay carbohidratos que vienen envueltos en fibra, proteína y grasa, que tu cuerpo procesa lentamente y en pequeñas cantidades, que apenas tocan la insulina. La velocidad y la magnitud. Esas son las dos variables que importan. Los 10 alimentos que hemos revisado hoy tienen en común que su impacto sobre esas dos variables es mínimo. Carne, huevos, hojas verdes, aguacate, frutos del bosque, frutos secos, semillas, aceitunas, lácteos enteros y grasas de calidad. Estos son alimentos que tu biología reconoce, que puede procesar con eficiencia y que no activan el ciclo crónico de glucosa-insulina que está en la raíz de las enfermedades metabólicas más prevalentes del siglo XXI. Hay algo más que quiero añadir antes de que te vayas porque es información que pocas personas tienen en cuenta. La combinación de alimentos importa casi tanto como la elección de alimentos individuales. Si añades aguacate, aceite de oliva o algunos frutos secos a una comida que contiene una pequeña cantidad de carbohidratos, estás ralentizando activamente la absorción de esa glucosa.
La grasa y la fibra actúan como reguladores del tráfico digestivo. El efecto metabólico de una comida no es la suma de sus partes individuales, es el resultado de cómo esas partes interactúan entre sí durante la digestión. Y esa comprensión, esa visión de conjunto, es lo que separa a las personas que comen de manera verdaderamente inteligente de las que solo siguen listas de lo permitido y lo prohibido sin entender por qué. Haz tus elecciones con conocimiento. Tu cuerpo tiene una memoria metabólica que responde acumulativamente a cada decisión que tomas. Hoy es un buen día para empezar a acumular en el sentido correcto.